Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de optimización de la respuesta a la resincronización cardíaca. Los moderadores vamos a ser el doctor Rubín, del Hospital Central de Asturias, y yo, Andrés Bodegas, del Hospital de Cruces, de Vizcaya. Vamos a hacerlo de una forma lo más amena posible. Nos han comunicado que si queréis se pueden hacer preguntas a modo online, escaneando la imagen que tenéis en el programa y deletreando las preguntas. Vamos a empezar con el doctor Óscar Asensi, del Hospital Universitario de la Fe, que nos va a hablar de la estimulación multipunto, consideraciones técnicas y resultados clínicos. Ahora sí. Agradecer al Comité Científico por su invitación a participar en esta sesión. Estimados colegas, yo les voy a hablar acerca de la estimulación multipunto, las consideraciones técnicas relacionadas con el mismo y los resultados clínicos publicados. Estos son mis conflictos de intereses y me voy a centrar en primer lugar con los resultados clínicos que conocemos con la estimulación multipunto a fecha de hoy. Y en primer lugar quería mostrar los resultados de los estudios llevados a cabo en nuestro hospital, en el Hospital La Fe, que fue objeto de esta publicación realizada en Europace el año pasado. El estudio fue un análisis ecocardiográfico comparando la estimulación biventricular convencional con la estimulación multipunto, analizando y evaluando la respuesta diferente, la respuesta hemodinámica y la reducción de la sincronía de la conducción intraventricular que se obtenía con ambas modalidades de resincronización cardíaca. La publicación original atendió a un total de 27 pacientes y en estos momentos tenemos ya un total de 60 pacientes incluidos en el estudio y analizados, y son los datos que les voy a mostrar a continuación. Es un estudio ecocardiográfico agudo, realizado a las pocas semanas tras el implante del dispositivo. En primer lugar, analizando la respuesta hemodinámica, como pueden ver, en relación al gasto cardíaco, con respecto a un gasto cardíaco basal antes de la resincronización de aproximadamente 3,5 litros por minuto, con la estimulación biventricular convencional se observó un incremento en el gasto cardíaco hasta prácticamente 4 litros minuto y de 4,5 litros por minuto con la estimulación multipunto, diferencias que alcanzaron significación estadística. De forma relativa, durante la estimulación biventricular convencional, el gasto cardíaco se incrementó hasta un 15% y con la estimulación multipunto el incremento fue del 30% en términos relativos. Analizando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, con respecto a una fracción de eyección basal del 24%, durante la estimulación convencional, la fracción de eyección incrementó hasta un 31%, mientras que durante la estimulación multipunto, ese incremento alcanzó un 37% de media, diferencias que también alcanzaron significación estadística. En términos relativos, con una estimulación biventricular convencional obtuvimos un incremento de la fracción de eyección en 31 puntos porcentuales, mientras con la estimulación multipunto dicho incremento fue del 55%. Y esto se tradujo en el porcentaje de respondedores agudos que obtuvimos con la estimulación, entendiendo como tales aquellos que incrementaban el gasto cardíaco en un 10%. Y así, con la estimulación o durante la estimulación convencional, observamos una tasa de respuesta a la resincronización del 54%, cifras que se incrementaron de forma significativa hasta un 85% de respondedores agudos durante la estimulación multipunto. Como les comentaba anteriormente, también en nuestro estudio analizamos el impacto que sobre la sincronía intraventricular tendría las dos formas de modalidad de resincronización cardíaca, analizando las curvas por strain radial, analizando el pico de la activación sistólica, comparando el retraso entre la activación de las paredes septales, que se activan inicialmente, y las paredes posterolaterales, que se activan tardíamente en los pacientes con bloqueo de rama izquierda e insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos los resultados. En primer lugar, yo creo que esto es un dato tremendamente importante. Los pacientes, durante la estimulación biventricular convencional y teniendo en cuenta como un retraso entre el pico de activación de la pared septal al pico de activación de la pared posterolateral, es dicho retraso superior a 130 milisegundos, considerando este valor como un valor de asincronía significativa, durante la estimulación convencional observamos que prácticamente un tercio de los pacientes continuaba teniendo criterios de asincronía significativa.
Sin embargo, este valor se redujo de forma muy significativa hasta un 4% en los pacientes durante la estimulación multipunto. Este sería un primer punto muy interesante a destacar, sería la mayor capacidad de la estimulación multipunto para reducir la sincronía en la contracción intraventricular. Aquí tenemos los datos medios de toda nuestra serie. Tenemos cómo a nivel basal la sincronía se estableció en torno a 154 milisegundos, valores de asincronía claramente significativos, valores que se redujo de media hasta 77 milisegundos durante la estimulación biventricular convencional y finalmente hasta únicamente 6 milisegundos de media de retraso durante la estimulación multipunto, valores que claramente alcanzaron significación estadística en las comparaciones realizadas. Y esto se asoció a un incremento. Observamos una asociación entre reducción de asincronía e incremento en el gasto cardíaco, de forma que a mayor reducción en la sincronía en la contracción intraventricular, mayor respuesta hemodinámica observábamos en los pacientes durante la estimulación, durante la resincronización cardíaca, con un coeficiente de correlación de 0,69. Y así podemos ver, estos son resultados agudos, que en aquellos pacientes, durante la estimulación convencional, cuando persistían criterios de asincronía, únicamente un 22% de los mismos presentaban una respuesta aguda hemodinámica significativa, es decir, un incremento significativo en el gasto cardíaco. Por el contrario, aquellos pacientes, durante estimulación biventricular convencional, cuando no existían criterios de asincronía, hasta un 65% de los pacientes mostraron una respuesta hemodinámica significativa. De forma paralela, en los pacientes, durante la estimulación multipunto, cuando persistían criterios de asincronía, únicamente en 4% de los pacientes, ninguno de ellos mostró una respuesta hemodinámica aguda significativa. Por el contrario, los pacientes durante la estimulación multipunto y sin asincronía residual, prácticamente todos respondieron a la terapia de resincronización cardíaca. Por lo tanto, se establece una relación clara, significativa, entre reducción de asincronía y respuesta hemodinámica, en este estudio, respuesta hemodinámica aguda. Más datos clínicos publicados. Tenemos los resultados de este estudio aleatorizado prospectivo de pequeño tamaño del grupo del Dr. Papone. En este estudio se incluyeron 44 pacientes que fueron aleatorizados a estimulación biventricular convencional o estimulación multipunto. Y estos son los datos a 12 meses. Podemos ver cómo aquellos pacientes aleatorizados a estimulación multipunto existía una mayor tasa de respondedores, un 76% frente a un 57%. Además, si analizamos estos datos con mayor detenimiento, podemos ver cómo los valores de pacientes superrespondedores se duplicaron con la estimulación multipunto. Desde un 14% de pacientes superrespondedores durante o en aquellos aleatorizados a estimulación convencional, este valor se incrementó hasta un 33%. De forma paralela, los respondedores negativos, que son los pacientes que tienen un peor pronóstico, se redujeron también de forma llamativa desde un 24% hasta un 10% en los pacientes aleatorizados a estimulación multipunto. También datos publicados a finales del año pasado, tenemos 2 registros italianos que no son estudios prospectivos aleatorizados, pero son los únicos datos que tenemos para analizar o para mostrar. Este es un estudio, es un registro llevado a cabo en varios centros italianos, donde se incluyeron aquellos pacientes en los que se implantaba un dispositivo de resincronización cardíaca con capacidad de estimulación multipunto. La activación o no de la estimulación multipunto se dejó a criterio de los investigadores y lo que se hacía era un análisis de los resultados clínicos observados a 6 meses. Centrándonos en los resultados, podemos ver cómo aquellos pacientes en los que sí se activó la estimulación multipunto mostraron un mayor incremento en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Fíjense, de 6 puntos porcentuales de media en aquellos sin activación de la estimulación multipunto hasta prácticamente 11 puntos porcentuales en aquellos pacientes donde finalmente sí se les activó la estimulación multipunto. Se observó una fracción de eyección media del ventrículo izquierdo, también un mayor porcentaje de pacientes respondedores y también un mayor porcentaje de pacientes que mejoraron en el score clínico de Milton-Packer de insuficiencia cardíaca. Y el segundo estudio que les mostraba es este trabajo, publicado también a finales del año pasado por el grupo del doctor Francesco Zanon. Este es un estudio retrospectivo que analiza 3 grupos de pacientes. Es un estudio realizado en un único centro y evalúa los resultados clínicos a 1 año en 3 grupos diferentes de pacientes portadores de dispositivos de resincronización cardíaca.
Por supuesto, uno de los 3 brazos son aquellos pacientes donde se les activaba, donde se les implantaba y se les activaba la estimulación multipunto, llamada por ellos estimulación multipunto optimizada. Y los comparaba con 2 cohortes de pacientes de su centro, 2 cohortes históricas. Un brazo eran aquellos pacientes que llamaban brazo de estimulación biventricular convencional, puesto que llevaban un dispositivo de resincronización con un cable bipolar sin optimizar. Mientras que el segundo brazo, la segunda cohorte histórica, eran pacientes con implante de un dispositivo de estimulación biventricular convencional, pero optimizados. Eran pacientes que en todos ellos se implantaba un cable cuadripolar y se seleccionaba el electrodo de estimulación que mostraba un mayor retraso con respecto al inicio del QRS. Y estos son los resultados. En este estudio analizaron la respuesta a la resincronización cardíaca en base a 3 criterios. Pacientes en función de si reducían o no de forma significativa el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo, en función de si mostraban o no una respuesta significativa, una reducción en la clase funcional y, finalmente, en función de si el paciente tenía una respuesta positiva en el score clínico de Milton-Parker. Y como podemos ver, aquellos pacientes que fueron tratados con una estimulación biventricular convencional no optimizada, el porcentaje de respuesta a la resincronización oscilaría entre un 55 y un 66%. Los pacientes con una estimulación biventricular convencional optimizada, ese grado de respuesta se incrementaría hasta un valor entre un 66 y un 77%, mientras que aquellos pacientes tratados con estimulación multipunto, la respuesta oscilaría entre un 90 y 95%. Si analizamos la respuesta funcional en este estudio, obtenida con la terapia de resincronización cardíaca, podemos ver cómo los pacientes tratados con estimulación multipunto no solo tienen un mayor porcentaje de pacientes que responden favorablemente a la resincronización, sino que la magnitud de la respuesta también es mayor. Y esto se puede observar con este mayor porcentaje de pacientes que tienen una reducción en la clase funcional de la NIJA superior a 2 puntos. Es decir, los pacientes con estimulación multipunto parecería que responderían, tenían una mayor probabilidad de responder y también la respuesta obtenida con esta estimulación sería de mayor magnitud. El segundo punto que quería hablarles muy brevemente son aspectos técnicos relacionados con la estimulación multipunto. Y en concreto me voy a centrar en tratar de responder 2 preguntas que creo que son muy importantes y que suscitan un gran interés en estos momentos. Y es cuándo debemos activar o cuándo podríamos activar la estimulación multipunto, qué elementos tenemos en estos momentos para establecer ese momento y, en segundo lugar, cómo debemos programar la estimulación multipunto. En relación a la primera pregunta, ¿cuándo debemos activar la estimulación multipunto? Actualmente se contemplan 2 posibles o 2 estrategias bien diferenciadas. En primer lugar, sería aquella en la cual vamos a activar la estimulación multipunto desde el inicio o precozmente tras el implante del dispositivo. Mientras que una segunda estrategia sería la de activar la estimulación multipunto durante el seguimiento, en aquellos pacientes en los cuales no viéramos una respuesta adecuada a la terapia de resincronización cardíaca. Pero eso también nos plantea una segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo debemos esperar? ¿6 meses para comprobar si el paciente es respondedor o no? ¿12 meses? En relación a esta segunda pregunta, yo quiero mostrar también los datos de un subestudio realizado en nuestro hospital, que incluye un total de 26 pacientes, en los cuales se ha realizado un estudio ecocardiográfico a 6 meses, comprobando cuál ha sido la evolución clínica durante el seguimiento. Los datos que obtuvimos en nuestro estudio, en este pequeño estudio, fue que a 6 meses, pues como no podía ser de otra forma, observamos un incremento en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo con respecto a la fracción de eyección basal, de un 25% hasta un 37% de media. Como dato importante, el porcentaje de respondedores a la resincronización cardíaca, entendiendo como tal aquellos que tienen una reducción del volumen sistólico del ventrículo izquierdo superior al 15%, pues bien, dicho porcentaje de respondedores fue del 58%. Finalmente, observamos diferencias en la fracción de eyección entre respondedores y no respondedores. Los no respondedores, la fracción de eyección media osciló en torno al 29%, mientras que entre los respondedores la fracción de eyección media fue del 43%. A continuación analizamos los datos que se obtuvieron basalmente inmediatamente después del implante del resincronizador y observamos qué pasaba o si existía o no existía sincronía en el estudio basal realizado en las primeras semanas tras el implante del dispositivo de resincronización cardíaca y evaluábamos si el paciente era respondedor o no respondedor en la ecografía realizada a 6 meses.
Y tenemos datos tremendamente interesantes. Como pueden ver, entre los pacientes que tenían asincronía basal en el estudio realizado inmediatamente posterior al implante, ninguno de ellos fue respondedor a 6 meses de seguimiento. Por el contrario, aquellos pacientes en los que se observaba la desaparición de la sincronía tras el implante del dispositivo de resincronización, la gran mayoría de ellos fueron respondedores a 6 meses. Datos parecidos con la evolución hemodinámica. Así tenemos aquellos pacientes que no mostraban incremento en el gasto cardíaco en el estudio basal realizado poco después del implante, tenemos que a 6 meses únicamente un 35% de los pacientes fue respondedor a la terapia de resincronización cardíaca. Por el contrario, aquellos pacientes en los que sí se observó inicialmente un incremento en el gasto cardíaco en ese estudio ecocardiográfico inmediato, vimos como la gran mayoría de ellos, hasta un 83% de los pacientes, era respondedor al cabo de 6 meses. Por lo tanto, y en relación a la pregunta de cuándo podríamos activar la estimulación multipunto, y teniendo en cuenta que los pacientes que durante la estimulación biventricular convencional siguen con asincronía son pacientes que van a tener menos probabilidades de responder a la terapia de resincronización cardíaca a 6 meses, o teniendo en cuenta que aquellos pacientes que no incrementan el gasto cardíaco inmediatamente después del implante de un dispositivo de resincronización son pacientes que van a tener una menor probabilidad de respuesta a 6 meses. Por lo tanto, es lógico pensar que una actitud práctica sería la de activar la estimulación multipunto en aquellos pacientes que durante la estimulación convencional siguen presentando criterios de asincronía o muestran una respuesta hemodinámica subóptima. Para finalizar, en relación a la pregunta de cómo debemos programar la estimulación multipunto, podría incluir varios datos, pero me voy a centrar en este estudio presentado el año pasado en la reunión del Heart Rhythm, en el cual se valoraba la seguridad de la estimulación multipunto para introducir esta tecnología en el mercado americano. Este es un estudio prospectivo aleatorizado en el cual se incluyeron en torno a 400 pacientes que fueron aleatorizados a estimulación biventricular convencional y estimulación multipunto. Los resultados finales a 6 meses no son claramente ilustrativos, pero nos muestran cómo no habría diferencias significativas en este estudio en el porcentaje de respondedores. Un 76% con los pacientes aleatorizados a estimulación biventricular convencional y un 79% en aquellos pacientes aleatorizados a estimulación multipunto. Sin embargo, los datos interesantes de este estudio, a mi modo de ver, serían los resultados de este subanálisis. En este subanálisis se centra específicamente en la población de pacientes aleatorizada a estimulación multipunto y compara 3 subgrupos de pacientes. En el primero de ellos incluiría aquellos pacientes donde la estimulación multipunto se realizó por 2 electrodos separados por una distancia menor a 30 milímetros. En el segundo subgrupo serían aquellos pacientes con los 2 electrodos programados con una distancia superior a 30 milímetros, es decir, una gran separación anatómica, pero con un retraso entre la activación del polo 1 y del polo 2 del ventrículo izquierdo superior a 5 milisegundos. Y finalmente el tercer subgrupo de pacientes sería aquellos donde se programaban los 2 electrodos de ventrículo izquierdo con la mayor separación anatómica posible y de la forma más simultánea posible, es decir, con un decalaje de 5 milisegundos. Y esto tuvo un impacto puesto que aquellos pacientes donde la programación incluyó los 2 electrodos con la mayor separación anatómica posible y con el menor decalaje posible, fueron los pacientes que presentaron una mayor respuesta a la resincronización cardíaca en este estudio, hasta un 87% de respondedores a 6 meses. Por lo tanto, parece que con los resultados de este estudio se sugeriría o nos sugieren estos resultados cuál debe ser la estrategia de programación de la estimulación multipunto, y sería la de seleccionar los electrodos con la mayor separación anatómica posible y programar un retraso mínimo 5 milisegundos o idealmente 0 entre los 2 impulsos de ventrículo izquierdo. Ya para concluir, solamente quisiera mencionar que la estimulación multipunto en estos momentos ha demostrado, hay resultados claros que nos muestran cómo aumentaría el beneficio hemodinámico agudo sobre la terapia de resincronización cardíaca convencional. También tenemos datos que nos muestran que la estimulación multipunto muestra una mayor capacidad de reducir la sincronía ventricular izquierda, es decir, lograría una resincronización cardíaca más eficiente. Los primeros resultados clínicos muestran un impacto positivo, con un aumento en la tasa de respondedores y un mayor grado de respuesta. Son resultados procedentes de estudios pequeños, la mayoría observacionales son estudios no prospectivos y no aleatorizados.
Por lo tanto, ensayos clínicos en marcha están evaluando estas hipótesis y nos confirmarán cuáles son qué es lo que podemos esperar de la estimulación multipunto. Finalmente, resultados iniciales sugieren que la activación temprana de la estimulación multipunto podría ser interesante, pero especialmente en aquellos pacientes que muestran una respuesta inicial subóptima. Y en relación a la programación de la estimulación multipunto, con los datos publicados actualmente en la literatura, mi recomendación sería la de seleccionar aquellos electrodos con la mayor separación anatómica posible y con el mínimo retraso que nos permita el dispositivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. A continuación, el doctor Roger Villuendas Sabaté, del Hospital Germans Trias y Pujol, nos hablará sobre la optimización dinámica de la resincronización. Recordar 15 minutos por ponencia, por favor, y así tendremos más tiempo al final para la discusión. Bien. Muchas gracias a la mesa, gracias a la organización por invitarme a esta presentación y gracias al público que os habéis quedado hasta estas horas a escuchar nuestra mesa. Yo voy a hablarles de la optimización dinámica de la resincronización. Este es mi posible potencial conflicto de interés. Y voy a empezar con esta gráfica en el cual nos muestra cuál es el pronóstico de la insuficiencia cardíaca en función de la respuesta a la resincronización. Y creo que esto es importante porque lo que nos muestra esta gráfica es, por un lado, que los respondedores, los pacientes no respondedores, tienen un pronóstico muy malo, un pronóstico parecido al de algunas formas de cáncer, un pronóstico parecido al que tenía la insuficiencia cardíaca hace 25 o 30 años, antes del desarrollo de las terapias farmacológicas y de las terapias basadas en dispositivos. Pero no solo eso, sino que parece también indicar que a mayor respuesta a la sincronización, mejor es el pronóstico, de tal manera que igual deberíamos obviar esa categorización dicotómica entre respondedores y no respondedores, sino también deberíamos intentar que los pacientes, incluso los respondedores, estuvieran lo más cerca posible de la gráfica de los superrespondedores. De tal manera que en ese papel estamos en que la optimización se debe realizar a todos los pacientes con resincronización. Ese es un punto de mi tesis, no solo a los pacientes no respondedores. La optimización, como sabéis, se debe realizar en 3 fases. Primera, en la selección de los pacientes. Eso está claro. En segundo, algunas cosas que acabamos de comentar durante el implante, la posición del electrodo, la separación de los electrodos y la opción de utilizar los electrodos multipunto. Pero yo voy a hablar más de la optimización postimplante, que es aquella que se realiza a través de la programación del intervalo AV y del intervalo UV. Clásicamente, esta optimización se ha realizado de forma manual, basándose en parámetros ecocardiográficos, electrocardiográficos, otras técnicas de imagen, como se han comentado algunas aquí, o bien por mediciones invasivas hemodinámicas. La novedad más reciente es la posibilidad de realizar una optimización de estos parámetros de forma automática a través de algoritmos integrados en los dispositivos y esta optimización además puede ser dinámica a lo largo del tiempo, como voy a mostrar. Esta optimización se realiza basándose sobre todo en electrogramas intracardíacos, pero voy a presentar también la novedad que se ha presentado este año en la utilización de parámetros hemodinámicos para realizar esta optimización dinámica. Esta gráfica también me parece muy importante. Muestra que la optimización se puede realizar de muchas maneras, pero que las causas más importantes que determinan la respuesta subóptima a la resincronización, muchas de ellas, la mayoría, las más cuantiosas, se pueden corregir simplemente con la programación. Y sin embargo, en la práctica real, tal como demostró este trabajo realizado en centros de alto volumen, eran centros que posteriormente participaron en el estudio Freedom, del cual les voy a hablar dentro de unos momentos, pues en estos centros de alto volumen no se realizaba de forma rutinaria optimización en todos los pacientes, de hecho se realizaba sobre todo
en los pacientes no respondedores. El método de optimización era variable. Lo que más se utilizó fue el ecocardiograma, pero también se utilizaron otras técnicas de imagen o el electrocardiograma. Y también en la mayoría de los casos la optimización se realizó solo una vez, ya sea en el implante o en el primer seguimiento o en algún seguimiento cuando la respuesta no era la que esperábamos. Y además también se reflejaba en esa época, en el año 2009, que la optimización clásica consumía abundante tiempo y dinero y requería muchas veces la participación de más de un profesional, como es el cardiólogo de imagen y el electrofisiólogo. Los objetivos de la optimización postimplantación son conocidos por todos: corregir el intervalo AV y VV, intentar conseguir un llenado diastólico apropiado, eso lo solemos hacer con el eco, una contracción lo más simultáneo posible, y eso lo hacemos con otras técnicas de imagen y también con el QRS, y miramos que conseguir una mayor contractilidad mirando parámetros invasivos como el de PDT, parámetros de imagen como el VTI y un tema que os voy a hablar más adelante, que es el pico de aceleración endocárdico como una novedad para medir este intervalo AV y VV. Pero otra cosa muy importante es que ese intervalo AV y VV ideal se mantenga a lo largo del tiempo, y eso no es una cosa que yo me invente, sino que es una cosa de las guías, que es que la estimulación biventricular a lo largo del tiempo debe ser lo más efectiva posible y en un porcentaje alto, cercano al 100%, para conseguir la mejor respuesta. Por lo tanto, introducimos ese concepto de continuidad en el tiempo, no solo evitar, por tanto, las optimizaciones puntuales. Y en práctica real se ha visto que este porcentaje alto de estimulación biventricular no se consigue en muchos casos. Y además, de nuevo, muchos de estos fracasos en conseguir un alto porcentaje de estimulación biventricular son parámetros programables, como por ejemplo la presencia de arritmias supraventriculares, la presencia de una conducción AV intrínseca superior a la programada o unas frecuencias cardíacas intrínsecas también superiores a las programadas. Entonces aquí es cuando tenemos la participación y la ayuda de las compañías que han desarrollado softwares y algoritmos para realizar esta optimización automática. Y os voy a hablar de estas 5. La mayoría están basadas en electrocardiogramos intracardíacos, basadas en un modelo electromecánico ideal de contracción cardíaca y de llenado cardíaco. Y el novedoso es el que está basado en parámetros hemodinámicos y no en electrocardiogramos intracavitarios. Además, esta automatización automática puede ser estática, es algo que programamos delante del paciente, y de estos hay 2 sistemas, el QuickOp de St. Jude y el Smart Delay de Boston, pero también puede ser dinámica, de tal manera que la automatización de estos parámetros se ajusta cada cierto tiempo o cada cierto número de ciclos. Y aquí tendríamos el Adaptive CRT de Medtronic, una novedad que es el SYNCAP de St. Jude y el Sonar de Livanova. Voy a hablar brevemente de cada uno de estos sistemas. Smart Delay de Boston lo que realiza es, a partir de intervalos auriculoventriculares medidos, tanto sensados como estimulados, la anchura del QRS y la localización de la sonda del ventrículo izquierdo, nos calcula los intervalos AV óptimos y si la estimulación debe ser desde el ventrículo izquierdo únicamente o desde ambos ventrículos simultáneamente. Y eso lo hace apretando un botón en 2,5 segundos. Mucho más práctico y mucho más rápido de que lo haríamos con eco. Cuando se compararon los resultados de este algoritmo con lo convencional, que era el eco o una estimulación fija, con el número de pacientes que se realizó no hubo diferencias significativas en el endpoint principal, que era la función ventricular, ni tampoco en los endpoints secundarios, pero sí que por lo menos se vio que podría ser factible que a la larga o con un mayor número de pacientes obtuviéramos un beneficio respecto por lo menos a la estimulación fija digamos por defecto. El estudio QuickOp, el sistema QuickOp de St. Jude Medical, actualmente tendría que decir Abbott, lo que consiste es que a partir de la medición de la onda P del electrocardiograma
se estima el final de la onda P de este electrograma intracardíaco y se añade un intervalo V que es dinámico, y eso nos da lo que sería un intervalo V óptimo. Y lo mismo hace con los retrasos intraventriculares para calcularnos un intervalo VV óptimo. Esto es una programación fija, como he comentado, y el estudio que comparó esta programación versus la optimización por otro método fue el estudio Freedom, con un objetivo primario de puntuación clínica compuesta propuesta por Packer, en el que tampoco hubo diferencias significativas para esta programación. Más adelante, la misma compañía, St. Jude Medical, actualmente Abbott, ha desarrollado un software dinámico que intenta optimizar el intervalo V de forma dinámica. Y este es el sistema SYNC-AV, que cada 256 ciclos extiende el periodo auriculoventricular durante 3 ciclos, realiza una medición del tiempo de conducción AV intrínseca y a ese tiempo de conducción le resta una delta que previamente le hemos programado y que además es programable paciente a paciente según lo que nosotros creamos conveniente. Y esto lo realiza, pues como he dicho, cada 256 ciclos. No hay ningún estudio clínico todavía con este nuevo sistema, pero sí que se ha visto que parece que se consigue una reducción a lo largo del tiempo de la duración del QRS con esta programación. Voy a hablar ahora de Adaptive CRT, es uno de los sistemas dinámicos, realizado por Medtronic, en el cual lo que intenta es ver si la estimulación, es decir, va intercalando o revisando continuamente el intervalo AV y viendo si la estimulación biventricular o la estimulación de ventrículo izquierdo aislada produce mejores resultados en cuanto a intervalos AV y en cuanto a duración del QRS. Y esto lo hace cada minuto. Primero analiza si el ritmo es regular o no, porque si no lo es no puede realizar este tipo de programación especial, pero si hay un ritmo regular, entonces lo que mide es la conducción auriculoventricular intrínseca. Si esta está presente, realiza la estimulación que llaman Adaptive LV, en la cual se prioriza la estimulación del ventrículo izquierdo y se prioriza buscar la fusión con el ritmo intrínseco a través de una reducción del 70%, que es lo que se ha calculado en otros ensayos con evidencia científica, que esta reducción del 70% es la más beneficiosa en términos hemodinámicos, siempre y cuando se consiga una reducción del AV intrínseco mayor de 40 milisegundos. Si no existe conducción AV intrínseca o es un AV excesivamente largo, entonces realiza estimulación biventricular, pero también con estos parámetros que se han calculado previamente, en el cual se alarga el intervalo AV 30 milisegundos respecto al final de la onda P, siempre y cuando sea menos de 50 milisegundos respecto al intervalo intrínseco. Y también analiza la duración del QRS, esto lo realiza cada 16 horas, y nos da también una programación VV ideal para reducir al máximo este QRS medido. El estudio que apoyó esta programación fue el Adaptive CRT, en el cual estaba diseñado para no inferioridad y se alcanzó este objetivo primario de no inferioridad, aunque, de nuevo, tampoco se observó una mejoría significativa en el estudio inicial respecto, siempre tenemos que tener en cuenta, siempre respecto a una optimización realizada por ECO. Pero otro beneficio adicional es que los pacientes estaban mucho tiempo estimulados en ventrículo izquierdo, con lo cual te permitía una reducción del consumo de batería, y además subestudios posteriores han demostrado mejorías en algunas complicaciones de la insuficiencia cardíaca, como podrían ser las rehospitalizaciones y la presencia de fibrilación auricular. El último método que voy a explicar hoy es el método SONAR, que se trata de un microacelerómetro que está conectado al cable auricular del dispositivo y que lo que realiza es capaz de registrar las vibraciones generadas por la contracción cardíaca, de tal manera que lo que nos da es una señal que equivale exactamente al primer ruido cardíaco, como se demuestra en esta diapositiva, y se vio ya en estudios de los años 60 que el primer ruido cardíaco
se relaciona perfectamente con el ADP-DT y, por tanto, como se ha visto también, la señal sonar lo que nos da es una correlación muy directa de la DP-DT del paciente. Y este es un ejemplo en el cual una arritmia ventricular produce una disminución de la contractilidad que se refleja inmediatamente en la señal sonar y desaparece con el final de la TP tras el tratamiento. Entonces, lo que hace el sistema es realizar una medición de esta aceleración, de tal manera que cuanto más alta es el área bajo la curva de esta señal, pues mejor es el tiempo, es la configuración VV, es decir, primero realiza diversas combinaciones de intervalos VV, mira cuál es la mejor área bajo la curva y después también hace una medición del intervalo V en el cual se ha observado en estudios previos que la señal que mejor se adapta es aquella que produce este punto de inflexión de la señal sonar. Esto se realiza tanto en reposo como en ejercicio, por las variaciones que pudiera haber en estas diferentes condiciones, y nos da también un intervalo V ideal y un intervalo VV ideal. Un ejemplo de una activación en el cual, a partir de la activación, se observa estas diferencias en la señal sonar y, por lo tanto, unas diferencias en el intervalo VV que se va adaptando a la DP-DT o a la contractilidad del miocardio, y el estudio clínico que analiza el resultado de esta programación es el RESPONSE-CRT, publicado este año en European Heart Journal, en el cual, de nuevo, no observamos superioridad, pero sí una clara no inferioridad en el objetivo principal de eficacia a los 12 meses, pero no solo eso, sino una consistencia a lo largo de todos los subgrupos, una consistencia una tendencia a la mejoría respecto a la programación convencional basada en optimización ecocardiográfica que analizó también el AV y el VV. Y sobre todo en dos subgrupos, los pacientes con fibrilación auricular y los pacientes con disfunción renal serían pacientes más deteriorados clínicamente, en los cuales sí que hubo diferencias significativas en favor de la programación sonar. Un subestudio todavía no publicado en revista, pero sí presentado un estudio presentado en el CardioSTEAM de este año, es que también disminuye las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. De la manera que este sería el resumen, los diferentes algoritmos que existen en el mercado, los dos primeros estáticos, los últimos dinámicos y los últimos todos comparados con la optimización por eco, en el cual sí que parece haber un cierto resultado positivo en algunos subgrupos y en algunas complicaciones de la insuficiencia cardíaca. De tal manera que este sería un poco el resumen de la evolución de cómo los pacientes, a medida que hemos mejorado la optimización respecto a la práctica habitual, ya sea optimización solo VV o optimización AV y VV, y la optimización continua a través del dispositivo, parece mejorar la tasa de respondedores a la terapia. De tal manera que mis conclusiones son que la optimización con resincronización puede maximizar la respuesta, que es de lo que se trata, y mejorar el pronóstico global de la insuficiencia cardíaca. La optimización clásica tiene unas limitaciones que dificultan la aplicación a todos los pacientes y también de forma continua en el tiempo. La optimización, en cambio, automática y dinámica integrada en los dispositivos de resincronización puede mejorar algunas de estas limitaciones, y los estudios clínicos demuestran que podrían ser tan efectivas como la optimización por eco e incluso superiores en algunos subgrupos de pacientes, disminuyendo los eventos adversos. Muchas gracias. Bueno, a continuación, el doctor José María Tolosana nos comentará algo sobre la ablación del nodo auriculoventricular en resincronización, a quién y cuándo. Bueno, buenas tardes. Agradecer al comité organizador el permitirme participar en esta mesa y agradecer a los oyentes que a estas horas pues estamos aquí
cerrando casi el congreso. Vamos a hablar de la ablación del nodo auriculoventricular en resincro, a quién y a cuándo. Es una cosa que nosotros hemos estado investigando y intentaremos aclararlo. Los conflictos de interés relacionados con este tema prácticamente no tengo ninguno. Y lo que sí que tenemos claro es que cuando ponemos un resincro, lo importante es que resincronice. Y para que resincronice tiene que estimular. Y la estimulación ventricular está muy relacionada con eventos clínicos y supervivencia. Ya en varios estudios han demostrado que contra mayor estimulación ventricular, pues hay una reducción de eventos clínicos como mortalidad e insuficiencia cardíaca, como este estudio que cogió los pacientes de 2 trials y vieron que los que tenían al año, los que tenían un porcentaje de estimulación superior al 93%, tenían una reducción de un 44% de mortalidad e ingresos hospitalarios. Y más adelante, incluso más en la vida real, incluso hay registros, el registro de Latitude ya con cerca de 37.000 pacientes, y también analizó la mortalidad en pacientes con resincronización y el porcentaje de estimulación, y se vio pues, que los que tenían un porcentaje por debajo del 94% tenían un aumento del 19% de mortalidad, y los que tenían prácticamente una estimulación en torno al 100%, 99%, pues tenían una reducción con respecto a los otros grupos, una reducción de la mortalidad del 24%. ¿Cuál es el problema? Bueno, en pacientes en ritmo sinusal es relativamente sencillo, aunque hay que estar encima de la programación de obtener tenemos una sincronía auriculoventricular, y programando esto podemos coger asegurar un máximo porcentaje de estimulación ventricular, pero el problema son los pacientes con fibrilación auricular, y es donde nos vamos a centrar en esta charla, que son los candidatos a hacer la ablación del nodo AV. Entonces, estos pacientes, como podemos ver, no tienen sincronía auriculoventricular, no podemos optimizar el intervalo AV, y va a haber una competencia entre lo que es el ritmo intrínseco del paciente con el ritmo que has marcado estimulado por el dispositivo. Además, pues también puede engañar a los contadores, pues porque vemos pues, que podrá haber, como veremos adelante, latidos de fusión, de pseudofusión y latidos estimulados. Y esto hace que lo que nos da el aparato posiblemente no sea tan exacto. Aquí tenemos un electrón resincro y podemos ver complejos estimulados completamente, complejos con pseudofusión, porque parece más el correse basal, y complejos con fusión, que es una mezcla entre el ritmo estimulado y el ritmo basal, es una mezcla intermedia. Y pues aún puede ir estimulando y aún va estimulando, pero luego podemos encontrar otras situaciones más catastróficas como esta, en el que vemos que es un paciente con fibrilación auricular rápida que prácticamente no está estimulando el dispositivo. ¿Qué nos dicen las guías en pacientes con fibrilación auricular? Lo que llama la atención y el problema de estos pacientes es que el implante de dispositivos en fibrilación auricular es relativamente frecuente, un 20% de pacientes que se implantan con fibrilación auricular, y prácticamente no hay estudios grandes trials ni estudios aleatorizados. Entonces, aquí lo que sí que vemos que hay 2 escenarios. Un escenario relativamente benigno, porque son pacientes muy agradecidos, que son pacientes con fibrilación auricular y mal control de la frecuencia cardíaca, en la que tú ya piensas ablacionar el nodo AV, con lo cual aquí más bien lo que recomiendan es, antes de la ablación del nodo AV, poner el resincro. En la técnica de ablate and pace, que ya hay varios estudios que ya han demostrado que esto funciona y que normalmente suelen responder bastante bien. Pero luego tenemos otra serie de pacientes que serían como los más feos de la película, los que tienen peor pronóstico, que son pacientes con insuficiencia cardíaca evolucionada, con fibrilación auricular, en clase funcional con insuficiencia cardíaca evolucionada, con un QRS mayor o igual de 120-130 milisegundos y fracción de eyección por debajo del 35, en la cual lo que predomina es la insuficiencia cardíaca, y lo que queremos hacer es resincronizarlos, y habría que ver si estos hay que hacer ablación de nodo AV o no. Las guías clínicas nos dicen que hay que intentar asegurar un porcentaje de estimulación ventricular lo más alto posible, y que si no se puede alcanzar un porcentaje de estimulación prácticamente completo, pues habría que hacer ablación del nodo AV, con una indicación 2A, nivel de evidencia B. Entonces, ya que analizamos la perspectiva de los pacientes con fibrilación auricular, podemos decir que tenemos pacientes con fibrilación auricular baja que necesitan un marcapasos, que aquí no habría que hacer ablación de nodo AV, no sería necesario, no va a haber competencia entre unos y otros, entre el ritmo estimulado y el intrínseco. Otros que también es relativamente sencillo de solucionar, que son los que he dicho antes, que son fibrilación auricular con frecuencia cardíaca, frecuencia ventricular alta,
y que estos pues va a ser Update and Paste, estos habrá que hacer ablación de nodo V, y luego queda entre medio una zona gris en la cual pues habría que ver cuál es la mejor opción, si tenemos programado el dispositivo, tratamiento médico, optimización, o ya ablacionar directamente en nodo V. Hay varios estudios que ya han relacionado la ablación de nodo V y la respuesta a la resincro. Son todos observacionales. Aquí esto es un metaanálisis que se hizo recientemente, en la cual, si es por estos metaanálisis, pues ablacionamos a todos y nos vamos ya para casa, ¿no? Pero aquí lo que vemos es, sobre todo, el más importante fue el estudio de Gasparini, y lo que vio, ostras, pues que cuando comparaba la respuesta entre pacientes con FA, ablación de nodo sí y ablación de nodo V no, y lo que se ve es que había cerca de un 60% de mejor respuesta a la resincro si ablacionamos en nodo V. Por este tipo de estudios, pues prácticamente habría que ablacionar en nodo V a todos. Pero si analizamos un poco más detenidamente, lo que vemos es que los pacientes que no se ablacionaron en nodo V tuvieron un porcentaje de estimulación realmente bajo, entre un 82 y un 88%. En cambio, nosotros hemos hecho varias series, hay estudios multicéntricos que hemos hecho aquí a nivel nacional, SPARE 1, SPARE 2, y hay otros grupos, en la que si este porcentaje de estimulación biventricular es mayor al 90%, lo que podemos ver es que la respuesta, como podemos ver, pues prácticamente no queda tan clara, o no hay una evidencia de que sea tan clara la ablación de nodo V o favorable a nodo V. En estos estudios, lo que se logró es, ya sea por optimización del tratamiento, por coger a otro tipo de pacientes, una estimulación ventricular en el grupo de sin ablación de nodo V en torno del 92 al 95%. Con lo cual aquí no queda la cosa clara, y por eso permitid que os explique. Recientemente hemos acabado y ahora está pendiente está en revisión, en revista de alto impacto, el último estudio que hemos hecho, que es el SPARE 3, en la cual comparábamos dos técnicas o dos estrategias. Una es ablación de nodo V a todos los pacientes con FA temprana, y otra es intentar conseguir una optimización farmacológica, dejando solo la ablación para aquellos que no se podían conseguir un porcentaje de estimulación ventricular alto. Los criterios de inclusión en su momento fueron pacientes con FA permanente, en clase funcional, insuficiencia cardíaca avanzada, 3 o ambulatoria 4, con un QRS mayor de 120, fracción de eyección menor o igual a 35, y aquí va la cosa, pues los criterios de exclusión quitamos a pacientes que obviamente no creo que sea bueno que fuera a randomizar, que eran pacientes con FA y frecuencia cardíaca lenta, que requieren marcapasos, con lo cual estos no vamos a ablacionar o no en nodo V, no conseguimos tributarios a esto, o pacientes con FA rápida, con FA y frecuencias cardíacas rápidas que no se controlaban. Esto tampoco vamos a perder el tiempo en optimizar el tratamiento farmacológico o ablacionar el nodo V directamente. Estos iban a ablación del nodo V directamente. Estos estaban excluidos. Es un estudio multicéntrico randomizado en la cual a los pacientes se les hacía una evolución ecocardiográfica basal a los 6 a los 12 meses y una evaluación clínica. Se implantaba el dispositivo y estos pacientes se han utilizado, está todo controlado por una CRO externa, a una ablación de nodo V temprana, puede ser en la primera semana tras el implante, o a control médico de la frecuencia cardíaca. En los dos grupos se hacía una optimización médica, porque como veremos, la mayoría de los pacientes con FA se puede intentar subir los betabloqueantes y optimizar la medicación, y se evaluaron a los 6 y a los 12 meses. Si el empeoramiento, si había una estimulación ventricular a pesar de la optimización por debajo del 85%, en los pacientes con control médico se ablacionaba el nodo V. El objetivo principal fue una respuesta ecocardiográfica a 12 meses que incluía no muerte, no trasplante y una reducción mayor o igual de 10% del volumen telesistólico del ventrículo izquierdo. Y otros endpoints secundarios, pues la respuesta clínica, que haya no muerte, no trasplante y la mejoría en el mayor del 10% en el test de 6 minutos, o al menos un estadio de la clase funcional, si en el test de 6 minutos no podía haberse hecho. También se analizaron los ingresos hospitalarios y se comparó la mejoría clínica y ecocardiográfica entre ambos grupos. Estos son los centros, han sido 10 hospitales universitarios y se incluyeron un total de 60 pacientes. Aquí tenemos pacientes incluidos, que casi todos pues eran 70 años, el 64% isquémicos, el QRS era de 156, la mayoría en un 90% un bloqueo de rama izquierda, la frecuencia cardíaca en el momento que se incluyó estaba en torno a 80 latidos por minuto, la fracción de eyección fue del 24, eran FAs permanentes, vemos que la aurícula estaba en torno a la media de 51 y el 65% recibieron un DAI en vez de un marcapasos.
30 se randomizaron a un lado, ablación de nodo AV temprano, y 30 a control farmacológico. La optimización farmacológica se hizo en ambos grupos y vemos que los betabloqueantes se subieron de dosis y se subió de porcentaje de uso en ambos grupos de pacientes, tanto en uno como en otro, y la digosina, pues obviamente en el grupo de ablación de nodo AV bajó, aunque no desapareció en todos los pacientes, y en el grupo de fármacos pues subió, se incrementó el uso de la digosina. La estimulación ventricular a 6 meses fue del 99% en el grupo de ablación de nodo AV versus 95% en el tratamiento farmacológico, y a los 12 meses fue del 99% versus 95%. O sea, se consiguió un porcentaje de estimulación bastante alto. Y la respuesta, lo que vimos de la respuesta ecocardiográfica en la ablación del nodo AV fue de un 40% a 12 meses y un 33% en el tratamiento farmacológico, que no alcanzó diferencias significativas. La respuesta clínica fue de 67 en un grupo y 53, que tampoco alcanzó tanta diferencia significativa, y el número de pacientes que requirieron ingresos en ambos grupos pues fue prácticamente similar. Eran ingresos por insuficiencia cardíaca, en torno a 8 en cada grupo. Del tratamiento farmacológico, después de la optimización y durante el seguimiento, hubo 6 pacientes, que fue en torno al 20%, que esto más o menos coincide en otra serie que publicamos, que era el SPIRE-2, que fueron el 24%, que requirió ablación de nodo AV por mal control de la frecuencia cardíaca, a pesar de la optimización del tratamiento médico, y la ablación de nodo AV tampoco aseguró una buena respuesta. Bueno, así mejoraron, pero tampoco aseguró un 100%. Fue un 50% tuvieron respuesta ecocardiográfica de los que se hicieron ablación de nodo AV, y el 50% fueron respondedores clínicos. Durante el estudio murieron 4 pacientes, 2 en cada grupo por insuficiencia cardíaca, y un grupo de la ablación del nodo AV requirió trasplante cardíaco urgente por insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento médico. Cuando vemos la evolución de los volúmenes, que vemos aquí a la izquierda, volumen telesistólico, volumen telediastólico del ventrículo del ventrículo, tanto en un grupo como en otro, hay una reducción progresiva en ambos grupos, y la fracción de eyección mejoró en ambos grupos del 25 al 36 sin diferencias significativas. Cuando analizamos la distinta remodelado inverso entre los dos grupos, vemos que en los dos grupos hubo prácticamente una reducción similar del volumen telesistólico del ventrículo izquierdo, y hubo una mejoría similar en la fracción de eyección basal versus a los 12 meses en ambos grupos, que tampoco hubo diferencias significativas. Y en la evolución de la clase funcional, lo que vemos que al principio, tanto en un grupo como en otro, estaban todos en clase funcional insuficiencia cardíaca evolucionada, clase 3-4, y los supervivientes del otro grupo, a los 12 meses, lo que vimos es que pues prácticamente en torno al 60-65% pasaron a tener en ambos grupos a tener una insuficiencia cardíaca leve, definida por clase funcional 1 o clase funcional 2. Con lo cual aquí no hubo diferencias significativas. Hay otros estudios que han relacionado, y digo, no, es que no solo mejora la respuesta, también mejoran la mortalidad. Si ablacionamos en nodo AV, van a morir menos. En pacientes con fibrilación auricular, hay varios estudios, pero recientemente ha habido uno que se publicó, que es el más largo publicado hasta la fecha, que es el grupo de Gasparini, en el que comparaban, había como un grupo control de ritmo sinusal de 6.000 pacientes, cerca de 900 con fibrilación auricular sin ablación de nodo AV, es un estudio multicéntrico observacional, y 440 fue fibrilación auricular y ablación de nodo AV. Y lo que vieron con un seguimiento medio de 30 meses, que prácticamente los que se hacían ablación de nodo AV y el ritmo sinusal tenían una mortalidad similar, pero en cambio había una mayor mortalidad en los que no había ablación del nodo AV. De hecho, si estas son las mortalidades, vemos que tenían cerca de un 52% de más mortalidad los que tenían tratamiento farmacológico, y prácticamente con respecto al grupo de los que se hacía ablación de nodo AV. Volvemos a repetir otra vez, en este estudio el porcentaje de estimulación ventricular obtenido en este grupo de pacientes fue significativamente mejor, fue del 87%, mientras que en este fue del 96%. Nosotros, en nuestra experiencia, hicimos también otro estudio, que también fue publicado más o menos sobre la fecha, y en el cual analizamos la serie de pacientes con fibrilación auricular que habíamos implantado en nuestro centro, una total de 155.
y dividimos en dos grupos, los que tenían el nodo AV bloqueado y los que no tenían el nodo AV bloqueado. Prácticamente no había diferencia significativa entre ambos grupos, posiblemente el QRS basal, porque aquí se contaba lo que era el ventrículo estimulado del ventrículo derecho. De este grupo, 74 fueron por ablación del nodo AV por ausencia de estimulación ventricular significativa, y el 27% fue pacientes con FA bloqueada, con lo cual también aseguraba una estimulación ventricular correcta, o sea, fue por bradicardia, digamos. En ambos grupos pudimos subir la dosis de beta bloqueantes. Con un seguimiento medio de tuvimos 37 meses, la estimulación ventricular en el grupo de ablación fue del 97% y en el grupo de tratamiento farmacológico fue del 94%. No hubo diferencias significativas. Y lo que sí que vimos a 30 meses en el seguimiento, que no es tanta mortalidad, logrando un porcentaje de estimulación ventricular del 94% en el otro grupo, lo que vimos es que la tanta diferencia de un 54% más de mortalidad, prácticamente no vimos esta diferencia nosotros, no hubo diferencias significativas entre los dos grupos. Murieron un total de 30 pacientes, de 62 pacientes, 30 en el grupo de bloqueo del nodo AV y 32 en el grupo de tratamiento farmacológico, de los cuales la mayoría fue por insuficiencia cardíaca. Y en nuestro caso, en nuestro estudio, los predictores principales de mortalidad fue la presencia de insuficiencia renal. Estos fueron en el univariado, filtrado con insuficiencia renal, insuficiencia mitral severa, bajo a test de 6 minutos, mala calidad de vida, clase 4 ambulatoria basal o fracción de eyección severamente deprimida, pero cuando analizamos en el multivariado se quedó pacientes con insuficiencia cardíaca evolucionada, clase 4 ambulatoria basal, fracción de eyección severamente deprimida y pacientes con insuficiencia con peor filtrado glomerular. Con lo cual, no sé si me ha ajustado o no al tema, porque aquí no va el cronómetro. Podemos concluir que en pacientes con FA tratados con resincronización cardíaca se debe alcanzar el máximo porcentaje de estimulación ventricular. La ablación del nodo AV mejora la respuesta a la terapia y reduce la mortalidad cuando el porcentaje de estimulación alcanzado no es adecuado. Sobre todo, hemos visto cuando, de distintos estudios observacionales, cuando el porcentaje de estimulación biventricular está por debajo del 90%. Los pacientes con FA rápida y que vamos a hacer a Blade and Pace, que la ablación de nodo AV debe ser lo más precoz posible para que la resincro sea efectiva. Y en pacientes con fibrilación auricular con un buen porcentaje en los cuales logramos un buen porcentaje de estimulación biventricular, la mejoría clínica y ecocardiográfica a la resincro son similares entre dos estrategias, entre una ablación precoz de nodo AV o una optimización del tratamiento médico, dejando solo la ablación de nodo AV para aquellos casos que haya un mal control de la frecuencia cardíaca. Con lo cual, yo creo que parece razonable reservar la ablación de nodo AV para pacientes que tengan un porcentaje de estimulación biventricular subóptimo, a pesar de optimización del tratamiento médico, en lugar de hacer prácticamente sistemáticamente ablación de nodo AV. Y esto es todo. A continuación, el doctor Rafael Barba Pichardo nos hablará sobre la estimulación gisiana como alternativa a la resincronización. Para adelante, para atrás, y el rojo es el puntero. Para pasar vale, de acuerdo. Lo puede pasar también por aquí si quiere, ¿eh? Para adelante, para atrás y Vale. Buenas tardes a todos y gracias al comité organizador por haber invitado a participar en esta mesa de resincronización con el tema de la estimulación gisiana, ¿no? Esta presentación carece de conflicto de intereses, ¿no? La TRC, como se ha venido comentando, es una herramienta potente para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en pacientes con asincronía ventricular izquierda, ¿no? El éxito de la TRC, que utiliza el sistema venoso coronario para estimular el ventrículo izquierdo,
depende, entre otros factores, como también se ha venido comentando, de una adecuada selección de pacientes, de una adecuada ubicación del electrodo del ventrículo izquierdo, así como de una correcta optimización del dispositivo de estimulación, ¿no? Aún así, con un óptimo ajuste de todos estos parámetros, la terapia de resincronización resulta ineficaz en un porcentaje alto de pacientes, ¿no? Por eso se han buscado algunas alternativas a la TRS clásica, como puede ser la estimulación endocárdica directa del ventrículo izquierdo, la estimulación de las de His y la estimulación multipunto que se establecen casi como elementos complementarios de la TRS clásica, ¿no? Recientemente, la American College ha publicado una editorial hablando de cuáles son los avances y futuros directrices sobre la terapia de estimulación, ¿no? Y concretamente sobre la terapia de estimulación, resincronización ventricular, para aumentar la eficacia de esta estimulación, plantea dos objetivos, ¿no? Por un lado, incrementar el número de sitios de estimulación, no es ni más ni menos que la estimulación multipunto de la que se ha hablado, y también el otro objetivo es reclutar el sistema específico de conducción con objeto de recuperar una conducción ventricular más fisiológica y de esta manera poder hacer una resincronización ventricular vía sistema específico de conducción, ¿no? La teoría en la que se basa la estimulación del His para lograr una resincronización se basa en la teoría, como digo, de la disociación longitudinal del haz de His, que ya fue aclarada en los años 70, ¿no? Y que, en modo de resumen, dice que muchos de los electrocardiogramas que expresan bloqueo de rama, realmente el bloqueo se encuentra localizado en el tronco hisiano, ¿no? Y que si fuéramos capaces de colocar un electrodo en el muñón distal, pues terminaríamos aprovechando el sistema de conducción y recuperando la conducción normal, ¿no? Os voy a poner algunos ejemplos que hemos hecho en nuestro hospital, ¿no? Esto es un bloqueo de rama derecha resincronizado con la estimulación en el His, y que cuando apagamos el resincronizador, pues aparece el clásico bloqueo de rama izquierda, ¿no? También se puede emplear en los trastornos de conducción tipo bloqueo de rama izquierda no clásico, aquello denominado trastorno de conducción intraventricular. Otra vez, este bloqueo de la conducción intraventricular, cuando se le estimula en el His, se recupera completamente la conducción, ¿no? Y, por supuesto, también en los bloqueos de rama derecha. Aquí tenemos una estimulación en el His, que cuando apaga la estimulación aparece un bloqueo de rama derecha, ¿no? Que desaparece, como digo, con la estimulación hisiana, ¿no? Pero también los bloqueos infrahisianos completos, ¿no? Aquí tenemos un bloqueo infrahisiano completo con estimulación en el His, en donde se observan distintos grados de fusión entre la captura del His y del miocardio adyacente, pero que logra afinar, normalizar casi el complejo QRS, ¿no? Este es el mismo caso anterior, en vivo, ya con un electrocardiograma, ¿no? Tiene el bloqueo de rama izquierda, estamos atentos porque aparecía bloqueo AV súbito, completo, y inmediatamente activamos la estimulación en el His y el QRS se normaliza completamente, ¿no? Por supuesto, se puede emplear en presencia de fibrilación auricular con bloqueo de rama izquierda, ¿no? Hay complejos de captura pura del His y complejos de fusión, y también en los portadores de bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama derecha con estimulación en el His y normalización completa de los QRS, ¿no? Pero además provoca no solamente una resincronización eléctrica, sino también una resincronización mecánica, ¿no? Ecocardiográfica, ¿no? Un bloqueo de rama izquierda con el movimiento paradójico posterior del tabique que se normaliza completamente cuando se estimula en el His, ¿no? Y también publicamos hace algún tiempo como que también se producía un remodelado inverso, una vuelta a la normalidad de los parámetros alterados. Este es un trabajo que hicimos sobre estimulación en el His en pacientes que no fueron
posible de estimular, resincronizar vía clásica, como los diámetros de la aurícula, los diámetros ventriculares sistólico y diastólico y la fracción de deyección se recuperan después de un tiempo de estimulación hissiana, ¿no? La estimulación de His está provocando en el último año una gran cantidad de publicación de pequeños trabajos, pequeños grupos que están haciendo una estimulación de este tipo, ¿no? Recientemente el grupo de Padaletti pues ha hecho una revisión, ¿no?, en donde dice que las de His es el sitio óptimo para provocar una estimulación ventricular en aquellos candidatos a la resincronización ventricular, ¿no? Y también un grupo americano en donde, bueno, también muy recientemente ha revisado el tema de la estimulación en el His, ha recuperado y ha comparado las pequeñas series de trabajos que hay publicados en la literatura mundial y también termina diciendo lo mismo, que el His es un sitio idóneo y óptimo para la estimulación ventricular en términos de resincronización, ¿no? Bueno, la estimulación del His no solamente se puede emplear en aquellos casos de resincronización clásica, digamos, ¿no?, o como respuesta a la resincronización clásica, sino también hay casos publicados de pacientes en donde no respondían inicialmente a una resincronización clásica, que con la estimulación en el His pues mejora de manera significativa los parámetros de función ventricular y la clase funcional, ¿no? También, y aquí hay algunas publicaciones, donde esta es una muestra que hicimos hace poco tiempo, pacientes que tienen estimulación en el ápice ventrículo derecho y que han llevado a una dilatación y una disfunción ventricular izquierda, cómo se recupera la función ventricular cuando se cambia la estimulación del ápice ventrículo derecho por una estimulación en el His, ¿no? Este es el caso nuestro. Este paciente con este tipo de estimulación en el ápice llegó a tener una fracción del 37%, le pusimos una estimulación en el His y a los 3 meses había recuperado la función ventricular al 55%, ¿no? Y también lo mismo que pasa con la resincronización clásica, existen los hiperrespondedores, como es el caso este, ¿no? Un paciente que con una estimulación convencional llegó a una fracción de eyección del 15%, mejora con hasta el 55%, ¿no? Y además con un dato significativo, y es que no es preciso tener una estimulación hissiana tan pura, tan limpia como hemos visto en estos primeros casos, sino que vale también con una estimulación que llaman parahissiana o con una estimulación de fusión, ¿no? Nosotros esto también lo hemos comprobado, ¿no? Aquí tenemos un paciente con un bloqueo de rama izquierda. Estos son los electrogramas del His, del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo correspondientes a estos electrodos. Este es la estimulación del His. Y como cuando se provoca, vemos como el electrograma de esta zona lateral del ventrículo derecho está muy alejado en la parte final del QRS, y como cuando lo estimulamos en el His recuperamos y hacemos una contracción ventricular bastante más isocrona, ¿no? Pero esto también se ve no solo con la captura pura del His, como es el caso, sino con esta captura de fusión, ¿no? Aquí tenemos el mismo caso. Este es el electrograma del ventricular derecho y este es el electrograma del His, del ventrículo izquierdo. Y cuando hacemos este tipo de estimulación, como el electrograma de la parte más lateral se adelanta y se logra también una contracción ventricular más sincronizada, ¿no? Bueno, recientemente, si uno introduce en cualquier buscador de estudio clínico el His-Blandel pacing, pues concretamente aparecen estos 5 estudios que están ahora mismo en marcha y que hablan de la resincronización ventricular mediante la estimulación en el His. Yo creo que nos van a aclarar en los próximos años muchos de los aspectos de la estimulación hissiana, ¿no? Por lo tanto, y para terminar, decir que la técnica de la estimulación en el His está aprobada con éxito en todos los supuestos clínicos en los que se emplea la TRS, que es clásica, y que, bueno, probablemente tenga todo este tipo de ventajas, que es una técnica de abordaje estándar al ventrículo derecho, asequible a todo grupo de implantador. Es una estimulación más fisiológica porque recupera la conducción normal del sistema específico.
evita la estimulación frénica y en principio solo sería más barata. Esto está por ver todavía, ¿no? Presenta también algunos inconvenientes, bastantes inconvenientes. Es una técnica de implante por ahora compleja que requiere el registro de electrograma y de flexiones intracavitarias. Carece, aunque cada vez menos, de material específico, cada vez hay en el mercado más material apropiado para hacer una estimulación gisiana. Tiene un consumo de energía alto, ¿no? Y esto hace que, bueno, esto del término más barato quede en duda, y tiene además el inconveniente de que no todos los trastornos de conducción intraventricular se quitan con la estimulación en el GIS, porque evidentemente aquellos trastornos en donde realmente el trastorno de conducción se localice en la rama, pues evidentemente no van a desaparecer con la estimulación en el GIS. Y nada más, muchas gracias.